Al parecer, según muchas personas, Arturo Pérez Reverte es un facha. Ana Sagasti ataca a Pérez Reverte en Twitter. Facha, demagogo, oportunista y poco democrático. Pérez Reverte luce bandera española ilegal en su yate y le llaman facha. ¿Cómo os puede gustar el misógino y facha de mierda de Pérez Reverte? Y al capitán a la triste, qué patada a los huevos a los patriotas hispanos y al facha de Pérez Reverte. ¿Soy yo el único? Porque a mí el Pérez Reverte este me parece un poco gilipollas, facha y va bastante de sobrado. ¿Pero es en realidad Arturo Pérez Reverte fascista? Para contestar a esta pregunta tenemos que seguir dos pasos. En primer lugar tendremos que definir qué es el fascismo, qué es esto del fascismo. Y en segundo lugar tenemos que ver si el pensamiento de Arturo Pérez Reverte se adecúa o no se adecúa al fascismo. Es decir, tenemos que ver si coincide con las notas del fascismo. Si se adecúa a ella, será fascista, y si no se adecúa a ellas, no será fascista. Tan sencillo como eso. Bien, según la RAE, el fascismo se define del siguiente modo. Fascismo, movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia a la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Actitud autoritaria y antidemocrática, que socialmente se considera relacionada con el fascismo. De la anterior definición podemos deducir que las notas que caracterizan al fascismo son tres: el nacionalismo exaltado, el autoritarismo y la demagogia en tanto instrumento para llegar al poder. Una vez sabemos qué es el fascismo, el siguiente paso es analizar si el pensamiento de Arturo Pérez Reverte se adecúa o no se adecúa a estas notas. ¿Qué piensa en relación al nacionalismo exaltado? Quizá, como digo, porque tengo biblioteca, porque he viajado, porque me educaron desde pequeño en el sentido común y en que yo, antes que español, soy mediterráneo y soy europeo y soy ciudadano del mundo. Por tanto, de nacionalismo exaltado, nada. En segunda instancia, ¿qué piensa en relación al autoritarismo? Yo creo que España es un país que está maldito históricamente. Aquí perdimos dos ocasiones de oro. Uno fue el Concilio de Trento. Allí fue cuando había dos dioses para elegir. Uno era un dios moderno que permite el comercio, el negocio, que le parece bien que la gente haga negocios y prospere y que tenga una dignidad del comerciante que hace progresar a su comunidad y a su país y a su... Y otro era el dios oscuro, racionario, tétrico, que no dejaba leer libros, el dios de sacristía siniestra de la Inquisición, de los hierros y el cerrojo y el calabozo, que es el que España eligió en Trento. Ahí echamos una losa enorme y nos puso a la Iglesia encima de nuestra vida durante muchos siglos. Y después la otra ocasión perdida fue el 18, la época de la Revolución Francesa. Las ideas, cuando España pudo otra vez educación, cultura, progreso, ciencia, conocimiento, ¿no? Por tanto, de autoritarismo, nada. Y en última instancia, ¿qué piensa sobre la demagogia? Mire el 15M. Yo el 15M cuando lo vi surgir, dije, mira, hay héroes todavía, ¿no? Y los héroes todavía se pueden poner de acuerdo. ¿El 15M te ilusionó? Mucho, 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 los primeros días, ¿no? ¿Y qué pasó? Dije, hay héroes, están esos chicos, yo veía esos chicos, ¿no? Y ahí estaba, y decía, debatiendo y con ilusiones y con ideas, y bueno, y aprendiendo de sus errores, y pues al cabo que lo estuve viendo y al cabo de pocos días empecé a ver cómo cambiaba, cómo el chico desaparecía, cómo el demagogo ocupaba el lugar, cómo el discurso retórico sustituía al discurso racional, cómo el más populista y el más bruto sustituían al más listo o al más clarividente, y cómo poco a poco se deshacía en la miserable condición humana. Por tanto, demagogia tampoco, ni una de las tres. En conclusión, Arturo Pérez Reverte no se adhiere ni a una sola de las notas del fascismo, 0 de 3, como acabamos de ver. Pero aún así, da igual, hombre, se le llama fascista, facha. Y este es un fenómeno que no solamente se da con el término facha o fascista, sino también con otros muchos: machista, racista, islamófobo, homófobo, transfobo, etcétera, etcétera. Y este es un fenómeno, el ser etiquetado de forma infundada con cualquiera de estos términos, que no solamente sufre tampoco Arturo Pérez Reverte, sino amplios sectores de la sociedad española. Y es que en la actualidad estas palabras están siendo retorcidas y manipuladas. Los calificativos fascista, machista, misógino o racista ya no se usan para referirse solamente al fascismo, al machismo, a la misoginia o al racismo, sino que se usan para estigmatizar a todo aquel que sostenga o que proponga un pensamiento
ligeramente distinto. ¿Que no piensas como yo? Eres un facha y un machista. Al respecto, Arturo Pérez Reverte decía lo siguiente en su artículo Fascistas y fachas. Si algo desvirtúa y ahueca las palabras, vaciándolas de significado, es la estupidez de quienes abusan de ellas. Me refiero a esos que entran a saco en el diccionario, que encima no consultan jamás, y con la ausencia de complejos del analfabeto o el capullo en flor, machacan un término al que convierten en perejil de todas las salsas, retorciendo su sentido original hasta que no puede reconocerlo ni la madre que lo parió. Un ejemplo entre muchos es la palabra fascista. La necesidad, a falta de coherencia ideológica propia de poner etiquetas al adversario, hace que ahora se aplique a cualquier persona o situación que se aparte, no ya de una posición de izquierda, sino de lo social y políticamente correcto, e incluso de la más fresca tontería de moda. Ahora bien, ¿por qué se usan de forma indiscriminada estos términos? Y quizás más importante, ¿para qué se utilizan de forma indiscriminada estos términos? Porque es sencillo. Y es que cuando te enfrentas a un discurso contrario a tu pensamiento, se te abren dos posibilidades. En primer lugar, puedes analizar concienzudamente cada uno de los puntos en los que se basa y refutarlos individualizadamente con datos, con hechos y con razones. Y en segundo lugar, puedes eludir todo el anterior esfuerzo intelectual, agotador a decir verdad, y limitarte a decir que la otra persona es facha y es machista. Sin despeinarte te ventilas una discusión en cuestión de segundos. Y para más inri, si la persona con la que estás discutiendo no es lo suficientemente valiente, y los oyentes, en caso de haberlos, son personas que también participan de esta superioridad moral, simplista y absurda, se considerará que has ganado la discusión. O sea, alucinante. Bueno, bonito y barato. Por eso la gente acude a esta práctica. Porque es útil. Muchos medios de comunicación, así como partidos políticos, utilizan de forma automática, irreflexiva e indiscriminada términos tales como fascista, como machista, como racista o como islamófobo para referirse al adversario, en tanto estrategia miserable para hacerles cambiar de opinión, no apelando a su razón, sino a sus sentimientos y a sus complejos. No pueden demostrar que lo que sostiene el contrario es erróneo y por tanto lo que hacen es estigmatizarlo y marcarlo con un adjetivo rancio, desagradable. Retuercen y tergiversan tanto el discurso del adversario como la definición original de términos como fascista o racista para hacer creer a la sociedad que efectivamente el discurso del adversario es fascista o racista, aunque esto sea mentira. Si tienen suerte y su estrategia les sale bien, conseguirán que la contraparte se sienta sumamente incómoda con este término rancio y desagradable con el que se le ha etiquetado. Y en consecuencia el adversario claudicará y renunciará a su pensamiento. No porque piense que es erróneo, sino simplemente para dejar de ser llamado así. En mi opinión, esta forma de proceder no es sino una combinación mezquina y miserable de las estratagemas 14 y 32 que ofrece Schopenhauer en su libro El arte de tener razón en 38 estratagemas. Estratagema 14. Una triquiñuela descarada es que después de haber contestado varias preguntas sin que las respuestas se hayan decantado a favor de la conclusión que perseguimos, se plante y proclame triunfalmente la tesis concluyente que se quería extraer, a pesar de que no se deduzca en absoluto de ellas. Si el adversario es tímido o estúpido y uno mismo posee mucho descaro y una buena voz, esto puede resultar bien. Estratagema 32. Podemos descartar, o al menos hacer sospechosa de forma rápida, una afirmación que nos opone el adversario, subsumiéndola en una categoría aborrecible, aun cuando no esté relacionada con ella más que por similitud o de modo vago. Por ejemplo, eso es arrianismo, eso es idealismo, eso es panteísmo, eso es ateísmo, etc. En conclusión, no nos pueden engañar. No podemos acobardarnos ante esta treta tan ridícula y tan simple. Y por tanto tenemos que tener la valentía suficiente como para levantarnos y plantar cara a este discurso. A ver, dime por qué soy facha. Explícamelo punto por punto, dime por qué soy machista, punto por punto, dime por qué soy racista, punto por punto. ¿Y sabéis qué? No van a saber hacerlo. Porque en cuanto les tiras un poquito del hilo, se les cae el castillo de naipes. It's wrong. It's foolish. It's unidimensional, it's low resolution, it's pseudo-intellectual. It dominates the universities because you can learn it in about a week, you sound like an intellectual to outsiders, and you don't have to do any work, any real thinking. Perfect solution. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Y si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad, seguidme en Twitter.